esa gracia solo quiero. Tú tienes poder para salvar. Danos hoy fuego, toque del cielo. Danos hoy, sí, danos hoy, sí. Hoy mis labios purifica tu Señor. Con el fuego del consolador. Todo entregamos a ti divino, como sacrificio para mí. Llanto solo a ti nuestros sentidos, y en tu sangre pura carmesí. Danos hoy fuego, toque del cielo. Danos hoy, sí, danos hoy, sí. Hoy mis labios purifica tu Señor, con el fuego del consolador. Nuestra sangre fina guarda plata, purifica nuestro corazón. Danos de tu gracia tan santa, una luz de bella bendición. Danos hoy fuego, toque del cielo. Danos hoy, sí, danos hoy, sí. Hoy mis labios purifica tu Señor, con el fuego del consolador. Amén, muy buenas noches, que Dios me los bendiga, aquí nuevamente por la gracia de Dios, para continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, que estamos teniendo capítulo por capítulo, porción bíblica por porción, de acuerdo a la idea central de cada pasaje. Y bueno, pues nos toca estudiar hoy, con el favor de Dios, el capítulo 25 de Mateo, en sus primeros versículos del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13, que nos narra la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir esta enseñanza en esta noche, la cual ruego sea de bendición para todos los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como toda parábola, esta parábola de las 10 vírgenes es un pasaje que está destinado a enseñarnos una sola verdad de una manera simple y sencilla. Las parábolas tienen esa intención de poder comunicar de una manera clara, sencilla y directa una verdad bíblica. Y en este caso el Señor Jesús está haciendo uso de este recurso para enseñarnos acerca
de la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Cristo a este mundo. El Señor en esta parábola usa la figura de una boda, la cual era bien conocida para todos los que la escuchaban. Sin embargo, hay ciertos aspectos culturales que son propios del judaísmo del Segundo Templo, el cual vivió Jesucristo, y que para nosotros se nos hacen un poco extraños, porque la idea que tenemos nosotros de una boda hoy dista mucho de los aspectos, los detalles de una boda en el contexto en el que vivió el Señor Jesús, el contexto cultural. Entonces, para entender bien la parábola, en algunos de sus detalles, aunque repito, la enseñanza fundamental que el Señor quiere transmitir está claramente ilustrada, y es la necesidad de estar preparados para cuando el Señor Jesús regrese a este mundo. Pero bueno, para entender algunos detalles de la parábola tenemos que ir al contexto cultural. Lo que era el casamiento, una boda, era un acontecimiento sumamente importante en este contexto judío. El novio se dirigía a la casa de la novia para recibirla de manos de sus padres. Allí se encontraba con ella, acompañada de 10 vírgenes. La espera podía durar días incluso. El novio llega de forma imprevista, generalmente. A veces a medianoche llegaba el novio. Y en este momento, como ocurre aquí en el pasaje, un hombre comienza a gritar y da voces por las calles. Mirad, llega el novio, ¿no? O el novio está saliendo al encuentro de la novia. Entonces, en ese momento que se escucha el grito de este hombre, el cortejo debe estar listo para salir a la calle a encontrar al novio. Por eso es que se supone, ¿verdad?, que este cortejo va a dirigirse a la casa del novio. Pero el novio sale a encontrarse con la novia. Entonces, en este caso, no se permite salir a la calle a nadie después del anochecer si no tiene una lámpara encendida. De ahí la necesidad de las lámparas. Los novios, una vez que están casados, quedaban en casa y recibían a los amigos durante una semana. Aquí en la parábola, las vírgenes necias se perdieron no solo la ceremonia del casamiento en sí, sino también esa semana de gozo por no estar preparadas. Ahora, la pregunta es, a la luz de este acontecimiento ilustrado por esta boda, la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo podemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿De qué manera podremos estar listos para la celebración de las bodas del Cordero? Lo que vamos a descubrir a la luz de esta parábola son 3 consejos muy importantes que si nosotros hoy los seguimos, tendremos muchas más posibilidades de encontrarnos preparados para cuando Cristo regrese a este mundo. Y creo que esa es una verdad que todos nosotros entendemos y que nos encontramos definitivamente identificados con ella. Leemos en la Escritura, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13, la Escritura nos dice: para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. O sea que, teniendo en cuenta este pasaje de Colosenses, había que leer el capítulo 3 completo, pero habla de esa vida que nosotros debemos estar viviendo, abundando en amor, unos para con otros y para con todos, viviendo en el espíritu del Evangelio de Jesucristo, orando. Bueno, usted puede leer el capítulo después,
Pero esos requisitos, ese estilo de vida que debemos estar viviendo en santidad y en amor, es lo que va a hacer posible que afirmemos nuestros corazones irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se trata de estar viviendo la vida que agrada a Dios, estar viviendo en santidad, estar viviendo en amor, practicando la justicia, para que cuando Cristo venga, quien es el novio, nos encuentre en una condición apropiada, preparados para las bodas del Cordero. Bueno, a la luz de esta parábola de las 10 vírgenes que hemos leído, tenemos que aprender 3 verdades. Y la primera de ellas es que un buen comienzo no es suficiente. Si vamos al pasaje y prestamos atención a los detalles, nos daremos cuenta que todas las vírgenes, las 5 necias y las 5 sensatas, las sabias y las insensatas, que también se le llaman necias, todas las 10 llevaban aceite. Pero no todas llevaban aceite de reserva. Si nosotros vemos en el versículo 3 y 4, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceites, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, que las insensatas sí tenían aceite en sus lámparas, pero lo que no habían hecho es tomar una vasija aparte con aceite de repuesto, de reserva, por si acaso, ¿verdad?, necesitarían más aceite. Y efectivamente, estas mujeres fueron consideradas necias porque no tomaron conjuntamente con sus lámparas otra vasija secundaria llena de aceites. ¿Por qué? Porque quizás ellas pensaron que el aceite que tenían en sus lámparas iba a ser suficiente para la jornada, para la trayectoria en la noche, cuando el esposo saliera al encuentro de ellas y el cortejo se dirigiera a la casa del novio, al encuentro con el novio. Pensaron que sería suficiente. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nosotros hoy? Debo decir que el aceite aquí, en esta parábola, no simboliza el Espíritu Santo, para nada. Aquí el aceite es combustible para las lámparas. Por extensión, analógicamente, nosotros podemos pensar, ¿verdad?, a la luz de otros pasajes de las Escrituras que nos hablan de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo y de vivir en santidad, pues podemos hacer una analogía. Pero en realidad, textual y literalmente, aquí el aceite es solamente aceite, el combustible para las lámparas. Y una de las razones por las cuales, además de la ya dicha, podemos concluir con esto, esta verdad, es que el Espíritu Santo no es almacenable. Nosotros no podemos almacenar el Espíritu Santo. No podemos tenerlo por una medida X y tener otra medida aparte en algún otro contenedor para cuando se nos acabe la medida del Espíritu Santo que tenemos, poder reemplazarlo. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Ahora, vamos a la verdad. Un buen comienzo no es suficiente. El hecho de que nosotros hayamos comenzado la vida cristiana de una manera apropiada, cuando llegamos en una verdadera conversión, en un verdadero arrepentimiento a los pies de Dios, creyendo en el Evangelio del Señor Jesucristo, arrepintiéndonos genuinamente de nuestros pecados, eso es un buen comienzo en nuestra vida cristiana. Pero no podemos decir que el buen comienzo garantice el buen final. Definitivamente es tan solo el comienzo de nuestra aventura de fe. Y aunque Platón dijo que el comienzo es la parte más importante de toda tarea, y estamos de acuerdo con él, realmente el comienzo es la parte más importante de toda tarea, pero no es toda la tarea. Realmente, además de un buen comienzo, necesitamos algo más.
Y lo que es necesario aquí, en este caso, es que nosotros profundicemos en la búsqueda y en el conocimiento de Dios. Es que nosotros sigamos la meta de la vida cristiana, que es ser formados a la imagen de Cristo. Es que nosotros entendamos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser enteramente santificados. Debemos ir caminando y debemos ir creciendo en nuestra relación con Dios. Debemos servir al Señor con fervor, como dice ahí en Romanos 12. En fin, se trata de que vayamos avanzando en el camino, seamos transformados, seamos en nuestro hombre interior, transformados por medio del Espíritu Santo a la imagen del Señor Jesucristo. Es madurar, es crecer en la fe, estar siempre dispuestos a ser perfeccionados en el amor. Es volver al Señor, incluso cuando hayamos fallado en alguna manera, porque en este camino que nosotros estamos transitando, el camino a la vida eterna, este camino ofrece dificultades y nosotros somos seres humanos y aun cuando estemos llenos del Espíritu Santo, seamos enteramente santificados, estemos viviendo una correcta relación con Dios, es posible que cometamos errores. No se espera que pequemos, pero pudiera suceder también. El punto es que cuando estamos maduros y estamos caminando con el Señor, aun cuando nosotros fallemos, vamos a tener la disposición y la actitud correcta de arrepentirnos, de volver al Señor, que eso es lo que significa arrepentimiento. La palabra hebrea es teshuvah, es decir, es hacer rectificación, es hacer un acto y pensar, he pecado contra Dios, he fallado, he tomado una mala decisión, he hecho lo que haya hecho y volvernos al Señor. Por eso es que en 2 de Crónicas 7:14 se hace este llamado: si se humillare mi pueblo y se volviere de sus malos caminos, eso es teshuvah, es dejar el mal camino y volver al mandamiento, volver a ponernos bajo la mano del Señor, pedir perdón, evidentemente, y rectificar lo que hemos hecho, la conducta mala. Tenemos que rectificar y tenemos que restituir si fuera necesario, porque a veces los actos de pecado o los errores que cometemos van directamente a lastimar a alguien, a otra persona, va en contra de alguien. Y si ese alguien está vivo, tenemos el sagrado deber de pedir perdón y de restituir si es que hubiéramos ofendido, hubiéramos sacado ventaja en algo contra alguien. El mandamiento del Señor es restituir al agraviado. Pero regresar a caminar con el Señor, eso es teshuvah, volver al mandamiento. Implica un cambio en la manera de ver y entender las cosas, que muchas veces la manera de ver y entender las cosas de nosotros, de nuestra parte, no es la más adecuada, y ahí es donde fallamos. Tenemos que ver y entender las cosas como Dios las entiende. Entonces, hermanos, un buen comienzo no es suficiente. Es bueno, es excelente, es necesario, pero tenemos que seguir siendo transformados en el camino a la vida eterna. Tenemos que crecer y madurar en la fe y guardarnos de todo mal, de todo pecado en este mundo. De esa manera estaremos nosotros asegurando no solamente un buen comienzo que ya hemos tenido, sino un buen final. Porque recuerden, hay un dicho que dice: no es la victoria de quien bien comienza, sino de quien bien termina. Hay muchas personas que comienzan bien alguna cosa, pero terminan mal, porque no tomaron medidas, no fueron sabias. Y en este caso, estas 5 vírgenes insensatas pensaron que sería suficiente con el aceite que tenían. Por lo que la conformidad no es algo aconsejable. No debemos conformarnos a lo que tenemos, debemos aspirar a más en la vida espiritual. Y no debemos, sobre todo, conformarnos a este siglo. No debemos conformarnos a la manera
en que este mundo concibe los valores. Nosotros tenemos que ser cristianos rebeldes en ese sentido. Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un segundo consejo sería que no nos descuidemos. El descuido en estos asuntos no es conveniente para nada. Si descuidarnos en cualquier cosa o en cualquier asunto en nuestras vidas no es conveniente porque produce pérdidas, produce daños. Imagínense usted en cuanto a los asuntos espirituales, en cuanto a la segunda venida de Cristo a este mundo por su iglesia. Yo creo que descuidarse en la vida espiritual es el mayor y el peor descuido que nosotros podamos tener en este mundo. Las vírgenes necias se descuidaron. Se descuidaron porque creyeron que si es que el aceite le llegara a faltar, que no lo pensaron, ellas podrían obtenerlo de alguna forma en el último momento de necesitar el aceite. Ellas dijeron, lo conseguimos de alguna manera. El primer pensamiento seguramente fue, le pedimos a nuestras compañeras que tomaron aceite en sus vasijas. Ellas estaban albergando una falsa esperanza. El aceite me va a alcanzar y si me falta, pues lo consigo fácilmente. Vivieron ese tiempo de espera por el novio, lo vivieron engañadas bajo una falsa seguridad. Fueron negligentes, despreocupadas, indiferentes. Bueno, pues si nos falta, pues ahí veremos cómo pasa, cómo resolvemos. Cuando venga el esposo, si hace falta el aceite, lo compramos o lo pedimos o lo que sea. Pero este descuido fue fatal para ellas. Esto representa para nosotros como que pensemos en alguien, por ejemplo, que aprenda la profesión cuando se presenta el trabajo. Se pasa la vida de vago, sin hacer nada, y entonces espera que cuando se le presente el trabajo aprende la profesión. O sea, apareció una plaza de albañil, o apareció una plaza de plomero, o de lo que sea. Entonces ahora, a esa hora te vas a poner a estudiar albañilería o te vas a poner a estudiar plomería. No, eso es la misma cosa. O sea, ¿cómo voy a prepararme después que reciba el trabajo? No, yo antes tengo que estudiar y prepararme para la profesión, para cuando aparezcan las plazas, estar calificado y las personas puedan leer nuestra historial y puedan saber que estamos calificados para el empleo. Es la misma cosa. Despreocuparse en la vida espiritual y pensar que a última hora podemos hacer algo para conseguir el favor de Dios. Este tipo de creyentes despreocupados no están pensando en que necesiten ser enteramente santificados. No creen que es necesario vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque piensan a veces en su manera carnal de pensar de que estar lleno del Espíritu Santo representa un compromiso mucho más serio con el Señor y con su obra. Entonces prefieren la mediocridad. Vamos a mantenernos al límite, vamos a ser cristianos, pero vamos a llevarla suave, no vamos a meternos en estos asuntos porque los consideramos un poco fanáticos, ¿verdad? Este tipo de cristiano mediocre que no asume un compromiso, que no busca una experiencia con el Señor profunda, pues considera a los que están consagrados como cristianos fanáticos. Este tipo de creyentes no desean renunciar a sus placeres y a su estilo de vida liviano. Quieren seguir viviendo así y piensan que en el último momento de sus vidas tendrán tiempo para acercarse a Dios. Posponen su consagración para más adelante. Así hay mucho, posponiendo su entera consagración al Señor, su completo rendimiento a Dios más adelante. Y lamentablemente se descuidan. Pero esto es peligroso, amados hermanos.
este estilo de vida así, mediocre, liviano, descuidado, representa un gran peligro y no es conveniente. En primer lugar, porque es una desobediencia a Dios. Y yo creo que ahí deberíamos concluir todos los argumentos, porque la verdad, el principal argumento que nosotros tenemos para hacer algo es porque así Dios lo ordena, ¿verdad? Porque Dios no solamente es el Padre, no solamente es el sanador, no solamente es aquel que nos brinda toda su protección, es también el juez, es también el jefe, es el amo y Señor de nuestras vidas. Y Él nos ha dejado directrices bien claras en su palabra. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, al 7 al 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si despreciamos la vida llena del Espíritu Santo, la vida plenamente comprometida con el Señor en un servicio ferviente a Él y a los hombres, no estamos desechando o despreciando al hombre, estamos despreciando a Dios. Y Él nos ha llamado precisamente a santificación, a que seamos separados y apartados para Él, para que hagamos su voluntad. Entonces, un estilo de vida descuidado, liviano y que no toma muy en serio el Evangelio de Cristo es una desobediencia, Señor. Y la desobediencia se constituye en un pecado de Dios. En segundo lugar, este tipo de personas viven en una constante derrota espiritual, por cuanto no han muerto totalmente al yo. No pueden decir junto al apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No pueden decir eso, porque todavía no han muerto a sí mismos. Y por eso es que en el centro de sus vidas ellos gobiernan, ellos mandan, ellos disponen, y no pueden tener la completa e inefable paz que tienen los que aman y obedecen al Señor en un 100%. Además, este estilo de vida es inconveniente porque nos mantiene lejos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios desea usarnos, Dios desea que le sirvamos en cierta forma, pero nosotros no le dejamos obrar en nuestras vidas. Y usted dirá, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer eso si el Dios al que servimos es todopoderoso y Él hace lo que quiere? Bueno, pero también entendemos que hay cierta libertad que Dios ofrece al hombre, y si nosotros no tomamos o no ponemos de nuestra parte, entonces no se puede lograr el plan y el propósito de Dios de la manera que Él lo desea. Es cierto que Dios puede hacer lo que quiera, pero generalmente Dios no da purgantes, ¿verdad? Sí, entendemos, hay casos que Dios ha querido hacer algo con alguien y llevar a cabo su propósito, lo ha hecho, a pesar de que el individuo no ha querido, como el caso de Jonás, ¿no? Pero generalmente hay principio, ¿verdad?, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y ceno con él y conmigo. O sea, que también hay pues cierta libertad que Dios ofrece en el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones. Y es una mala decisión vivir una vida mediocre y una vida lejos del Señor y no llena del Espíritu Santo. No es conveniente en ninguna manera, porque estaremos desobedeciendo al Señor, estaremos en derrota espiritual constante, lejos de los propósitos de Dios y en un peligro de perdernos para siempre, porque tristemente este tipo de actitud nos puede conducir a la apostasía. Yo no soy de los que creen que la salvación se pierde, así como el niño que está jugando fútbol o el adulto pierde la pelota y de pronto la vuelve a recuperar. No estoy en ese punto. Algunos piensan que si ya
fallaste en algo y pues ya perdiste la salvación, entonces tienes que arrepentirte para volver a tenerla. No, no creo eso. Pero sí creo que hay un punto en donde una persona puede renegar de Cristo y de su fe. En ese caso, yo pues no pienso que tal persona pueda ser salva, ¿verdad? Si él por su propia voluntad y su propio deseo está apostatando de la fe. Y este estilo de vida mediocre, frío, indiferente, nos puede llevar a la apostasía. Las 5 vírgenes pues fueron sorprendidas al grito de viene el esposo, y ellas salieron también para recibirle, pero descubrieron que faltaban aceite en sus lámparas, y en aquel contexto esas ciudades que no tenían alumbrado en ninguna manera, había que tener lámparas para poder conducirse en medio de la noche, ¿no? Entonces aquí aprendemos el tercer consejo. Ya hemos visto que un buen comienzo, por muy bueno que sea, no es suficiente. Hay que seguir creciendo y buscando al Señor. Que el descuido en la vida espiritual no es conveniente, porque eso nos puede meter en grandes problemas con el Señor y en la vida. Y en tercer lugar, a la luz de la parábola, entendemos que la transferencia es inconsecuente. Hay cosas que no se pueden pedir prestadas, amados hermanos. Usted no puede pedirle una personalidad prestada a alguien porque usted carece de algunos aspectos en su personalidad. Y dice, bueno, voy a hablar con fulano que tiene una buena personalidad y le voy a pedir que me preste alguno de esas actitudes o dones que él tiene. Un talento usted no lo puede pedir prestado. Bueno, me invitaron a tocar la guitarra en tal iglesia y ni siquiera saben que yo no sé tocar guitarra, pero voy a pedirle la guitarra al hermano Félix y entonces voy a poder tocar la guitarra o cualquier otro talento. Usted no puede hacer eso porque es imposible. El hermano Félix le podrá prestar la guitarra, pero que usted la toque, esos son otros 5 pesos, hermanos. No podemos transferir un talento. Una relación con Dios, que es el caso que nos ocupa, tampoco puede ser transferida. O sea, la gracia no se puede transferir. Eso es inconsecuente. Es inconsecuente con la individualidad de la salvación. La salvación es personal. Cada quien deberá ser salvo si se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo. Si el Señor le ha escogido, si el Señor le ha llamado. Pero es individual. Y hay que tener un entendimiento claro de eso. Es como el anciano que estaba sentado escuchando el sermón muy calmadamente y de pronto el predicador dice, ¿cuántos van al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Que levanten la mano los que quieren ir al cielo. Y todo el mundo levantó la mano menos el anciano. Y el predicador lo encaró y dijo, ¿acaso, Señor, usted no quiere ir al cielo? Y el anciano le dijo, sí, pero no en excursión. Es una manera chistosa de expresar esta verdad, pero es algo personal. Y también es inconsecuente, además de con la individualidad de la salvación, es inconsecuente con la doctrina bíblica de la responsabilidad personal, que es prácticamente lo mismo. Cada quien dará cuenta de sí. Cada quien debe tomar sus propias decisiones. No vamos a ser evaluado o medido por la fe del otro, ni por la responsabilidad del otro, aunque seamos hijos de fulano y mengano. Porque hay algunos que creen que porque son hijos de pastores o hijos de líderes cristianos, de alguna manera la fe va a ser transferida a ellos, que en el último momento tendrán oportunidad de ser salvos porque sus padres, lo son y han orado por él. Eso es también una ilusión, una fantasía. Recuerden que el Señor le dijo al apóstol Juan en un momento dado, cuando estaba preguntando, ¿y este qué? ¿Y este cuál? O más bien Pedro, acerca de Juan. Y el Señor le dijo, ¿y qué a ti? Sígueme tú. O sea, ¿qué te importa a ti?
sígueme tú. Hay gente que se preocupa mucho por otros, pero no en el buen sentido de la palabra, sino que están mirando y buscando a ver quién hace y quién no hace, pero en ese va y viene ellos tampoco hacen, lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es amargarse. Y el Señor nos dice, ¿qué a ti? No te preocupes tanto por eso, sígueme tú, búscame tú, adórame tú, sírveme tú. Entonces, hermano, las 5 vírgenes sabias, por más que quisieron ayudar a las insensatas, no lo pudieron hacer. Ellas no pudieron transferir aceite, aunque en este caso lo pudieran haber hecho, pudieran haberle dado un poco de aceite a aquellas otras, pero no era lo más sabio, y por eso es que le dijeron, cuando les pidieron aceites, ellas les dijeron, no sea que vaya a ser suficiente para nosotras ni para vosotras. Por eso, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, no podemos darle de nuestro aceite. Este ha sido nuestra labor, nuestra sabiduría, tener este aceite de reserva, y no se los vamos a dar. No se pudo transferir. Entonces, amados hermanos, tengamos presente estas 3 cosas, estas 3 verdades, esos 3 consejos, como querramos mirarlo. Cuando estamos caminando con el Señor con la intención de perseverar hasta el fin, un buen comienzo no es suficiente. Hay que ir creciendo y creciendo cada día en la gracia y en el conocimiento de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Descuidarse no es para nada conveniente, porque podemos exponernos a graves peligros espirituales, como desobedecer al Señor, vivir derrotados, lejos de los propósitos de Dios y en el peligro de caer en la apostasía. Tengamos presente que una relación con Dios, una medida del Espíritu Santo, no es transferible. No es posible que yo pueda ayudar a alguien con mi relación con Dios, a no ser que sea orando por esa persona, nada más. Pero no podemos conectar una manguerita y pasarle un poco de Espíritu Santo a aquellos que no lo tienen o que tienen poco. No es posible. Por eso cada quien debe cultivar su relación con Dios y estar preparado para la segunda venida de Cristo. Este es un hecho, Cristo viene pronto, es ineludible. Las señales lo dicen, el cumplimiento de las profecías, y debemos estar a la expectativa de este acontecimiento. Y es por esa razón que debemos asegurarnos de permanecer en obediencia y amor a la verdad para ser salvos. No basta con haber comenzado bien, hay que vivir un presente continuo de amor y obediencia al Eterno. Hay que ser humildes y sencillos, prontos para volvernos al Señor cuando eventualmente le fallemos. No debemos acomodarnos a un estilo de vida sin compromiso con Dios y su obra. Y recordemos que la tibieza no es un estado aceptado por el Señor. Le dijo el Señor a aquella iglesia, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recordemos que nadie podrá responder por nosotros en aquel día del juicio final, porque cada quien deberá comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso, hoy que usted está aquí vivo y escuchando el mensaje del Evangelio, hoy es el tiempo de hacer teshuvá si fuera necesario. Hoy es el tiempo de arrepentirnos. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios sobre cualquier asunto que hayamos descuidado. Y si no lo ha hecho nunca y es primera vez, es el tiempo de venir al llamado del Señor, que nos llama a la fe en Jesucristo y al arrepentimiento para con Dios. Recuerden que Él nos espera con los brazos abiertos. Todavía hoy hay un Dios presto a perdonar, un Dios que está dispuesto a hacernos sus hijos, a recibirnos en su familia y darnos
el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Así que piense en estas cosas y tengamos presente que Cristo viene. Maranatá. Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de esta parábola preciosa tú nos enseñas la necesidad de estar preparados para el día en que Cristo regrese a este mundo. Rogamos que nos ayudes a estar, Señor, listos para ese encuentro, para que no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo podamos levantar nuestras cabezas y mirar arriba y reunirnos con Él en los aires. Oh Señor, guárdanos en santidad, líbranos del pecado y ayúdanos a caminar contigo cada día. Sé en este momento con alguna persona que pueda escucharnos y que no haya hecho las paces contigo por medio del Señor Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe. Te ruego que toques sus corazones y les ayudes, que abra sus ojos a la verdad, Señor, que tú le estás ofreciendo, y de esa manera puedan ser salvos. Sé con mis hermanos en cualquier necesidad que estén padeciendo y glorifícate trayendo la solución. Queremos pedirte, Señor, por estas familias que están sufriendo por la pérdida de sus seres amados en este lamentable accidente en la Ciudad de México, del cual me acabo de enterar hoy. Padre Santo, consuela y fortalece a estas personas, Señor, en sus corazones. Ayúdales para que se vuelvan de alguna manera a ti y puedan ser consolados y edificados, fortalecidos, Señor, en su ser interior. Ten misericordia, Señor, de estas familias y permite que haya una pronta solución, por lo menos, de la reparación de esta línea, Señor, que tanto va a afectar a la manera en que se ha conducido la Ciudad de México, Señor. Son 360 y pico mil personas que se usaban esta vía diario, Señor, y esto va a producir un gran caos. Te rogamos que tú, en tu misericordia, permitas que se pueda solucionar este asunto. Guárdanos a todos en esta noche cerca de ti, Señor, y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que puedan tener una noche de paz y bendición. Y estoy para servirles cualquier petición que quiera hacernos llegar. Estamos a la orden. La paz de Cristo sea con todos.